Muy bien amigos, pues ahora vamos a ver el tema de pruebas de hipótesis. Para ello vamos a utilizar los datasets de sklearn, entonces los importamos de esta forma. Vamos a utilizar pandas, vamos a utilizar seaborn, matplotlib y fitter, que también lo utilizamos en el video anterior, y vamos a utilizar de scipy stats estas funciones que se llama t-test independent, norm, eh, stats Barlet y from SciPy Stats también necesitamos importar esta librería que se llama Stats y NumPy también, ¿vale? Bueno, a ver, ¿qué es una prueba de hipótesis? Lo que queremos saber es, bueno, nosotros tenemos una hipótesis acerca de algún estadístico de nuestra data. Me explico, por ejemplo, la hipótesis de que no sé, de esta variable que es mean symmetry, pues que el promedio o la media de estos datos es igual a cero o es igual a 25 o es mayor a cierta información, etcétera, ¿no? Entonces hay varias formas y hay varias pruebas bueno, pues sí, varias formas de probar si esto tiene alguna sentido estadístico, se puede validar o se puede, bueno, de hecho se puede rechazar estadísticamente o simplemente que no se tiene información para rechazar nuestra hipótesis nula. Ujú. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí. Usualmente de las pruebas más comunes es sobre el promedio de nuestros datos poblacionales, ¿no? Lo que queremos es decir, bueno, nuestra hipótesis nula es que la media o el promedio de la variable mean symmetry es cero, ¿no? O sea, yo quiero rechazar o no rechazar eh, que el promedio de la variable aleatoria bueno, de nuestra variable que tenemos en los datos min symmetry es cero, ¿no? Entonces, primero lo vamos a hacer intuitivamente, y digo intuitivamente con las funciones y con los datos, y también ya tenemos una función que nos permite hacer la prueba estadística. Hay pruebas estadísticas que son fórmulas cerradas, en donde calculas un estadístico y entonces pues con las tablas de probabilidad pues ya sabes, te da un valor P en donde puedes rechazar o no rechazar la hipótesis nula de esta variable, ¿no? O bueno, la hipótesis nula que estés planteando sobre el estadístico, ¿ok? Entonces, bueno, aquí vamos a importar aparte esta librería que se llama random, también ya la hemos utilizado en otros videos. Vamos a inicializar un array de las medias y lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una muestra aleatoria de 100 elementos, ¿no? De nuestras observaciones de esta variable. Aquí le estamos diciendo, ok, de nuestro data frame obtén la variable que se llama mean symmetry. Esto lo vas a convertir a una lista y esto se lo estamos pasando a una función que se llama random sample, que tiene el parámetro. Aquí le estamos pasando todos los datos y le estamos diciendo obtén una variable, bueno, una muestra aleatoria de 100 elementos. Y estamos calculando el promedio y luego este promedio lo estamos guardando en la variable que se llama sample. Sample, a su vez, una vez que calculó este promedio, lo estamos calculando, lo estamos guardando con la función append aquí en ese array, ¿no? Y esto lo estamos repitiendo 1000 veces, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque necesitamos tomar una muestra de los promedios para saber si el promedio, pues qué tanto, necesitamos ajustar una distribución para saber el promedio de esta variable, pues cómo se comporta. Ajá. Entonces, corremos este algoritmo. Después a esto le estamos ajustando varias distribuciones para ver si hay alguna que se ajuste bien, ¿no? Aquí vamos a utilizar Fitter, este igual ya lo hemos utilizado en otros momentos. Y si se fijan aquí la que mejor se ajusta es una distribución gamma. Vamos a utilizar una gamma, una normal, casi todas se ajustan bastante bien. Entonces, a ver, el acá hay que
Este es el que tiene el menor acaique, tiene el menor error cuadrático medio, el, el estadístico bayesiano es menor el de la normal y el p-value de la prueba de Kolmogorov-Smirnov es mayor el de la prueba TD Student. Entonces, pueden utilizar cualquiera de estas tres. Usualmente las pruebas de hipótesis en las librerías vienen con la prueba TD Student, entonces aquí pues sí se ajustó una TD Student bastante razonablemente bien, o sea, con los otros parámetros no están muy lejos. Entonces, si utilizamos la TD Student no está de forma incorrecta. Pero qué es lo importante de esto, ¿no? Fíjense que la distribución, fíjense cómo se ajustan estas distribuciones, ¿no? Em, entonces, nosotros lo que queremos es rechazar, ¿no? O no rechazar que la media sea cero. Si se fijan aquí, aunque los valores son muy pequeños, el cero está lejos, o sea, realmente hay una probabilidad ínfima de que la media sea cero, ¿no? Entonces, esto es lo que se hace, por eso es importante calcular los intervalos de confianza, están muy relacionados con la prueba de hipótesis, o sea, si nuestro intervalo de confianza sí nos diera que dentro de esta distribución aquí el cero estuviera por aquí con un valor relativamente alto, pues entonces no vamos a poder rechazar la hipótesis de que estadísticamente la media de nuestros datos es cero. ¿Por qué? Porque estadísticamente, pues con un 95% de probabilidad, entonces tendríamos, pues sí puede caer como por aquí, ¿no? O sea, el cero sí hay una probabilidad de que la media que estamos calculando sea cero, pero fíjense que aquí no, aquí el cero se queda muy lejos. Ahora, esto, acuérdense que tomamos una simulación y tomamos 1000 muestras de la media. Ahora, hay una forma de validarlo con una prueba estadística, ¿no? Afortunadamente Stats ya tiene esta prueba estadística en donde nosotros igual le estamos pasando el, el- nuestros datos, la media. Bueno, de hecho nosotros le pasamos nuestros datos poblacionales, o sea, la población, y el otro parámetro le estamos diciendo cuál es nuestra media propuesta. Aquí nosotros le estamos proponiendo que la media sea cero, que es nuestra prueba de hipótesis. Ajá. Y entonces nos va a regresar un estadístico, ¿no? Y un p-value en donde como el p-value es menor al punto 90, al nivel de significancia, perdón, al 0.5, al 0.05, entonces aquí podemos rechazar la hipótesis nula de que la media sea cero. ¿Qué pasa si, fíjense, aquí por dónde debería estar la media? Debería estar como por punto 181, ¿no? O sea, punto 181, eh, punto 181. ¿Qué pasa si le ponemos ahí? Fíjense, el p-value entonces ya es mucho, mucho mayor a nuestro nivel de significancia. Acuérdense, un estándar del nivel de significancia de alfa, aquí es el nivel significancia alfa es igual a 0.05, ¿no? Acuérdense que nosotros, la regla general es que nosotros rechazamos la hipótesis nula si el p-value es menor al nivel de significancia que nosotros hemos designado. Aquí si ponemos 0.01, entonces nuestro p-value tendría que ser menor a 0.01 para que nosotros podamos rechazar la hipótesis nula. Esa es la regla general, ¿ok? Entonces, pues si se fijan, si le pongo aquí 181, entonces, pues, o sea, p-value es mayor a este valor, yo no puedo rechazar la hipótesis. Acuérdense que no se acepta la hipótesis nula, simplemente no se rechaza la hipótesis nula de que el valor de la media sea 0.181, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pongo un punto 175? Por ejemplo, este valor, ¿no? Punto
70, un poquito más extremo, vamos a ponerle un punto 173, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Ok, aquí sí nos rechaza la hipótesis nula, ¿no? Si se fijan en el p-value, no es cero como cuando nosotros le pusimos aquí. Si se fijan en el p-value cuando nosotros le pusimos así es cero, es realmente 0% de, bueno, no es muy improbable, ¿no? O sea, no quiero decir que es improbable, en probabilidad no hay imposibles, pero tiene una probabilidad de cero que ocurra esto, ¿no? Pero si le ponemos aquí, por ejemplo, un punto 175, este, por ejemplo, ¿no? O sea, a ver, es muy bajito el p-value, pero pues no es cero, ¿no? O sea, si hay un alfa ahí, ¿cuál es la probabilidad? A ver, si le ponemos un punto 77, igual, ¿no? Va creciendo el p-value, ¿no? O sea, nos estamos acercando. Aquí un punto 180, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Punto 180, ¿no? Uy, otra vez. Ok, pues aquí, o sea, pues ya no lo podemos rechazar. O sea, a ver, un punto 180, yo no puedo rechazar la hipótesis nula de que la media sea un punto 180 en lugar de que sea punto 185. Entonces, si se fijan, todos estos valores, si yo pusiera todos estos valores, no puedo rechazar la mayoría, o sea, que tanto que seas punto 180 como, a ver, le ponemos punto 185, yo no puedo rechazar la hipótesis nula de, bueno, punto 185, de hecho sí lo voy a rechazar a ese nivel de significancia, pero por ejemplo un punto 183, pues no lo puedo rechazar, ¿no? No puedo rechazar la hipótesis nula de que la media de estos datos, ¿no? O de esta población, mejor dicho, porque ya es una inferencia sobre la población general, de que el promedio de esta variable pues, sea 100, punto 183, ¿no? Entonces, así es como nosotros generamos una prueba de hipótesis. Con este estadístico, o sea, generamos un estadístico y entonces nos da un p-value en donde nos ayuda para saber si podemos rechazar o bueno, no aceptar, rechazar o no rechazar la prueba de hipótesis, ¿no? Nula. Ok, otro de los ejercicios más comunes es que nosotros queremos saber si dos muestras o dos elementos de nuestra población tienen una media similar. Por ejemplo, ¿no? Aquí el dataset que estamos utilizando es el de breast cancer, ¿no? Entonces, de ese lo cargamos de esta forma, ya saben cómo cargar los datos, es breast cancer, ¿no? Aquí estamos haciendo este data frame, ¿no? Y eh, aquí estamos, le estaba agregando tenemos que agregarle otra de las variables que se llama target, ¿no? ¿Por qué? Porque target aquí, si leen la documentación de este dataset, nos dice que son 1 cuando son tumores benignos o 0 cuando es malignos, ¿no? Es decir, todos estos elementos, estas variables, son elementos de tumores benignos cuando aquí tienen un 1 o malignos cuando es un cero, ¿no? Solo que esta data la tiene, está separada, si se fijan. O sea, nada más vamos a explorar rápido la data. Por ejemplo, aquí tenemos la data, ¿no? Aquí tenemos el target, ¿no? Y aquí tenemos los feature names, ¿no? ¿Dónde están los feature names? Aquí están los feature names, ¿vale? Entonces, por eso estamos agregando esa variable, lo trae separado el data de sklearn. Entonces, por eso estamos agregando esta variable en nuestro data frame. Aquí estamos agregando la variable data target para poder segmentar cuáles son los tumores, cuál es la información de los tumores benignos o cuáles son la información de los tumores benignos o malignos, ¿vale? Entonces, nuestra hipótesis nula, nosotros lo que queremos rechazar es que pues la media de alguna variable, de la variable que nosotros estudiemos,
de los tumores benignos es diferente a lo de los tumores malignos, porque imagínense si nosotros no podemos, o sea, es una variable entonces importante si podemos determinar eso. ¿Por qué? Porque si nosotros entonces encontramos esta variable en donde sea estadísticamente distinta a la media, pues nosotros podemos determinar, por ejemplo aquí, ¿no? Eh, esta variable a lo mejor tiene una media distinta, el radio, el promedio de radio o la textura, si es diferente una de otra, entonces eso nos puede indicar que si se estudia y se observa un tumor con un radio significativamente más grande, el promedio se observa en un intervalo de confianza, pues podemos determinar si es un tumor benigno o maligno y que eso no nos va a confundir porque pues resulta que esa variable tenía que la media de un tumor benigno era igual que un tumor maligno, por ejemplo, ¿no? Imagínense, si nosotros probáramos, o sea, no nos diría nada esta variable, ¿no? Con respecto a si es un tumor maligno o benigno, si la media, si el promedio es igual estadísticamente, ¿vale? Entonces, por eso es importante hacer esas pruebas de hipótesis, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es utilizando la variable mean radius, ¿no? Y estamos sacando algunas estadísticas generales, ¿no? Con la función mean, con la función estándar, la desviación estándar, y estamos haciendo la distribución, el histograma de la información que tenemos, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es segmentar entonces, les digo, primero vamos a hacer intuitivamente qué significa que el promedio sea distinto o probar estadísticamente que sea distinto y después vamos a probarlo con ya con la prueba con el estadístico T que nos ofrece SciPyStat, ¿no? Ok, entonces vamos a segmentar primero nuestro data frame con target igual a 1, que quiere decir los que tienen estos, ¿no? Que son tumores benignos, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Pues nosotros vamos a poder segmentar y vamos a hacer la simulación para ver qué media tienen, qué promedio tienen de esta variable los tumores benignos. Aquí vamos a hacer la otra segmentación de los tumores malignos, para saber qué promedio tienen los tumores unos benignos y estos son los malignos. Entonces, y probar estadísticamente en dónde debería de caer ese valor, ¿no? Si se fijan aquí en los benignos, nuestra media es de 12.14. Ajá. Entonces, y en los malignos, aquí si sacamos la media, es de 17. Entonces dices, bueno, pues el 12 al 17 no está tan lejos, ¿no? O sea, a ver, pues si se presenta alguien con un tumor que tiene un radio promedio de 12, pues cómo sé si es maligno o cómo sé si es benigno, o sea, porque pues aquí del 12 al 17 no está tan lejos. Si aquí me dijeras 12 y aquí es 500, dices, bueno, pues sí, hay muchísima diferencia y todavía tenemos que revisar la desviación estándar. Pero lo que quiero que entiendan es que como no está tan lejos, o sea, necesitamos hacer una prueba estadística para ver cuál es el promedio de los tumores benignos y cuál es el de los malignos, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es... eh, estamos haciendo una prueba aleatoria, ¿no? Estamos definiendo, igual que lo hicimos en la forma anterior, nada más que aquí lo pusimos en forma de función, estamos haciendo una función que está calculando la media promedio, le pasamos información y lo que hace es de ciertos datos, estamos obteniendo una muestra de de 1000 datos, de 1000 observaciones con reemplazo, ¿no? Si se fijan, les estoy mostrando varias formas de hacer ese sampling. La otra vez lo hicimos con NumPy. Esta es una función que tiene Pandas de hacer un sampling de ese data frame. Aquí obtiene 1000 observaciones con reemplazo. Acuérdense que con reemplazo significa que una vez que obtuvo o extrajo una de las observaciones de ese data frame, la vuelve a regresar para poder hacer otra vez la extracción de información. Obtiene la media y entonces pues regresa
regresa la media de esa información que le estamos pasando, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esta función. Aquí le estamos pasando la función, le estamos pasando el data frame de los benignos. Si se fijan acá, lo que estamos haciendo es este data frame, ¿no? Estamos pasando el data frame de los benignos, le estamos pasando aquí el data frame de los malignos y entonces aquí estamos inicializando el promedio, un array para que nos vaya guardando el promedio de las medias que va calculando tanto de los benignos como de los malignos, ¿ok? Entonces, aquí estamos simulando 5000 o estamos haciendo un loop de 5000 observaciones en donde calcula, hace este sample, ¿no? De 1000 observaciones, entonces extrae 1000 observaciones, calcula la media y la guarda aquí, tanto para los benignos como para los malignos. Acuérdense que estos data frames ya los habíamos extraído acá, de esta forma. Uy, 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 aquí está, ¿no? Ok, ¿vale? Ok. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es, pues, cómo se distribuye la media de los malignos, ¿no? Digo, de los benignos. Aquí podemos ajustar igual una TD Student, una normal, pueden ajustar muchas otras, pero yo creo que con estas por el momento es suficiente. Eh, se ajusta relativamente eh, bien, o sea, por arriba del nivel de significancia, o sea, el p-value está por arriba del punto 0.05, ¿no? Entonces sí podemos decir que puede provenir de alguna de estas, o no podemos rechazar, mejor dicho, que puede provenir de alguna de estas, que sigue alguna de estas distribuciones. Entonces, igual con los criterios de Akaike, igual con los criterios de el bayesiano, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, lo que quiero que veamos es cómo se ajusta, aquí estamos ajustando los benignos, acuérdense, ¿no? Así se ajusta la media de los benignos. Eh, si se fijan, el valor central, o sea, debe de estar por 12.15, ¿no? Lo mismo hacemos con los malignos, o sea, estamos haciendo mean sample de los malignos, que estamos primero ajustando la distribución, ¿no? Y aquí lo único que estamos haciendo es graficarlas, ¿no? Si tienen duda, esta gráfica ya la hemos hecho varias veces, aquí le estamos pasando los parámetros de localización y escala que ya obtuvimos de los parámetros, de aquí de los parámetros de la distribución que ajustamos y entonces así se ve el promedio o bueno, la distribución ajustada de los malignos, ¿no? De los tumores malignos. Entonces, ¿cómo se ven en conjunta? En conjunto, pues aquí lo que hacemos es, estamos pasando los parámetros de la distribución de los benignos, ¿no? ¿Ok? Aquí localización y escala de los benignos, aquí de los malignos, y estamos haciendo la gráfica al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí la hipótesis de que la media, acuérdense que así se distribuye la media de los benignos, es igual a la de los malignos, pues aquí es, es muy, muy improbable, es sumamente improbable, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, para que fueran iguales, debería de haber algún sector en donde, muy grande en donde se cruzaran, ¿saben? Donde si estas dos distribuciones se cruzaran, entonces ahí sí podríamos decir que, bueno, hay cierta probabilidad o no se puede rechazar la hipótesis de que las medias sean iguales, ¿no? O sea, de que la media pues, de los tumores, o sea, de esa variable de los tumores benignos sea igual a la de los malignos. Pero aquí si se fijan, no se cruzan, o sea, acuérdense que estos son todos los valores más probables que puede tomar la media de los tumores benignos. Estos son los valores, aquí busquen en el eje X, estos son los valores más probables que puede tomar la variable de los tumores malignos. Entonces, pues no se cruzan, no hay intersección, ¿no? Entonces, o al menos no hay una intersección significativa, ¿vale? La prueba estadística formal es esta, es una prueba TED Student, ¿no?
que igual revisen la documentación también de, de SciPy-Stat, ¿no? Pero lo que nos dice es esto, a ver, nosotros le estamos pasando dos poblaciones, aquí el data frame de los benignos y el data frame de los malignos, y bueno, aquí tenemos que asumir que tienen una varianza igual, estamos poniendo que es falso, ¿no? Entonces, usualmente se pueden hacer las dos pruebas para ver si hay alguna diferencia, pero y nos pide otro parámetro que también son el número de permutaciones que se quieren realizar. Entonces, si se fijan, aquí le pasamos las dos muestras, ¿no? Tanto de los parámetros benignos como de los malignos, ¿no? Y lo que va a hacer esta prueba es decirnos si podemos rechazar la hipótesis nula de que las medias de estas observaciones y de estas observaciones son iguales, ¿no? Entonces, si corremos esto, como el p-value, aquí nos da un p-value, es menor al 0.5, acuérdense, la hipótesis nula es que las dos medias son iguales, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula de que las dos medias son iguales porque el p-value es menor a un nivel de significancia de 0.05, ¿no? Y de hecho aquí si el nivel de significancia fuera 0.0001, entonces pues también se podría rechazar porque aquí el p-value sale sumamente bajo, ¿no? Entonces, em, entonces, pues sí, se rechaza la hipótesis nula de que las dos medias son iguales. Aquí lo tenemos gráficamente, aquí lo tenemos estadísticamente ya con la prueba de TED Student que nos ofrece SciPy-Stat. Entonces, pues rechazamos la hipótesis nula de que las dos medias sean iguales, ¿no? Ok. Y también hay pruebas para determinar si la varianza de dos muestras tienen varianzas iguales o similares, ¿no? Aquí esa es la prueba de Bartlett que la importamos la otra vez. Entonces, hacemos la prueba de Bartlett y igual el p-value nos marca que el valor que es como es menor al nivel de significancia, entonces rechazamos que las varianzas de ambas muestras son iguales, ¿no? Entonces, esta es la prueba de Bartlett, ¿no? La que nos indica o la que está hecha para probar que las varianzas de una u otra población son iguales, ¿no? Esta es la prueba de hipótesis que estamos corriendo. Como el valor P es menor al nivel de significancia, aquí fíjense es E a la menos 22, o sea, hay 21 ceros acá antes de este 1, entonces es mucho, mucho menor al nivel de significancia que estamos poniendo, ¿vale? Ojo, cuando hablamos de pruebas de hipótesis, tenemos que tener en cuenta que nos podemos equivocar, o sea, estamos probando estadísticamente, pero pues es probabilidad, nos podemos equivocar. Entonces, hay dos tipos de errores muy importantes, sumamente importantes. Es el error tipo uno, que es rechazamos la hipótesis nula y resultó que era verdadera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, aquí gráficamente se ve que no hay forma prácticamente, pero puede ser que la muestra que se tomó mal, puede ser que cualquier cosa pasó y resulta que rechazamos que la media de estas dos eran iguales, ¿no? Pero resulta que, pues, sí era verdadera, ¿no? Entonces dijimos, no, no son iguales, chin, resulta que sí, ups. Bueno, a eso se le llama error de tipo uno. Ujú. El error de tipo 2 es no rechazamos H0, o sea, dijimos, no, pues sí son, no, no sé, resulta que sí son iguales, ¿no? Las medias. Yo digo que sí son iguales porque, no sé, el estadístico y la población y tal. No rechazo H0 y resulta que era falsa, que sí eran distintas las medias. Bueno, pues entonces ese es el otro tipo de error del que tenemos que estar consciente que podemos tener cuando hacemos pruebas de hipótesis, ¿vale? Y dependiendo del tipo de problema que tengamos, eh, pues es más importante cierto tipo de error que otro, ¿no? O digo, los dos son relevantes, o sea,
Hay que tratar de no, justo las pruebas y todo eso son para minimizar estos tipos de errores, pero pues sí es muy diferente en algunos casos rechazar H0 y resultó que era verdadero o no rechazar H0 y resultó que era falsa, ¿no? Por ejemplo, o sea, en este tipo que estamos manejando con el tema de cáncer, imagínense que rechazamos la hipótesis nula de que pues sí, el paciente tiene cáncer y resulta que sí tenía, ¿no? Entonces eso es gravísimo, ¿no? Entonces, este error es muy importante. ¿De qué otra forma? El error tipo 2 es, bueno, no rechazo H0 y resulta que era falsa, o sea, yo le digo, no, pues sí tiene cáncer, pero resulta que no tiene, es grave también, es muy grave, pero bueno, híjole, pues yo supondría que pues esta también es mucho más complicada, ¿no? Entonces, ese es en un caso extremo, ¿no? Pero es solamente para ejemplificar los tipos de errores. Obviamente los dos tipos de errores son sumamente importantes y hay que tenerlo bien conscientes, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poco más en el valor P, ¿no? El valor P es la mínima alfa, ¿no? Para la cual se rechaza la hipótesis nula. Acuérdense, siempre se rechaza la hipótesis nula si el valor P es menor al nivel de significancia alfa. Nosotros lo determinamos, ¿no? Depende de lo estricto que queramos del problema. El estándar es poner 0.5, ¿no? Ahí aquí es 0.05, ¿no? Este es 0.05. Sí, si no, aquí estamos muy barcos. Entonces, se rechaza la hipótesis nula si alfa es mayor al valor P, ¿no? Entonces, si yo tengo un valor P muy pequeñito como el de aquí, pues yo podría poner un alfa igual a 0.0001, ¿no? Y aún así a ese nivel de significancia yo puedo rechazar la hipótesis nula, ¿vale? Entonces, ojo, ¿no? Aquí ya se los había dicho, nunca se dice que se acepta la hipótesis nula. Si el valor P es mayor al nivel de significancia, se dice que no hay información suficiente para poder rechazar la hipótesis nula. Nunca, por favor, nunca se dice que se acepta la hipótesis nula. No pueden aceptar la hipótesis nula, solamente o se rechaza o no se rechaza, porque no hay información suficiente para para poder rechazarla. ¿Vale? Ok. Em, pues esta es la interpretación del valor P. Es importante el valor P porque esto va ligado con los intervalos también de confianza, el valor de significancia y el nivel de confianza que se le tiene a los intervalos de confianza también, ¿vale?